Eh, Hola, putazos. Tal día como hoy, hace 15 años, fue la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey 2011. Sí, señores. Hoy se cumplen 15 años de la histórica final de la Copa del Rey del año 2011, donde el Real Madrid le metió pues la paliza de su vida al Barça de Mierdola. 5-0, que se dice pronto. La mayor, años después el Barça sufrió humillaciones aún peores como la contra el Bayern, aquel 8-2. ¡Oh! Sí, la verdad es que lo del 8-2 le supera, pero bueno, el 5-0 que le metió el Madrid al Barça en aquella final de la Copa del Rey fue sublime. Pero no solo se cumplen 15 años de, de la final de la Copa del Rey, que supuso, creo que el título número 18 19 del Real Madrid de la Copa del Rey. Una competición que no sé por qué, es una competición que le cuesta ganar, tío. Y lo peor de todo que en la mayoría de años es eliminado, yo que sé, a las primeras de cambio en octavos, en cuartos o incluso algún año en 16avos contra un segunda o segunda B. Y, y bueno, en plan, lamentable el Real Madrid en la Copa del Rey. Pero sin embargo ese año fue distinto. Ese año el Madrid fue avanzando de ronda, fue avanzando, fue superando todas las rondas una por una hasta plantarse en la final. Creo que fue en Mestalla, ¿no? Los 2 años, las dos... Sí, no, es curioso porque 3 años después se repitió la misma final, ¿no? Del Real Madrid contra el Barça en Mestalla también, en 2014, y que también ganó el Madrid, aunque esa final del 2014 pues fue, aunque también ganó el Madrid, pero terminó de manera distinta. Ahí en 2014 el Madrid ganó por la mínima, tras un carrerón de Gareth Bale, pero bueno, eso es otra historia. Nos centramos más en la del 2011. Pues sí, el Real Madrid que ganaba creo que su título 18º o 19º de la Copa del Rey, y bueno, se plantó en la final contra el Barça, contra un Barça que en aquel entonces, bueno, que ya sabemos por qué no vamos a dar más datos porque ya sabemos en base a qué ganaba tanto, pero por qué ganaba tanto, pero bueno, supuestamente el Barça estaba en su apogeo, ¿no? En su apogeo con Guardiola, ¿no? Que estaban ahí con eso y bueno, aunque ya sabéis por qué ganaban, ¿no? Ya sabéis por qué ganaban. Eh, pero bueno, sin embargo, y bueno, destacar que unos pocos días antes ya se habían enfrentado otra vez el Madrid y el Barça en Liga, en el Bernabéu, creo que ganando el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, ganó por poco, a diferencia de la final de Copa, el Real Madrid ganó por poco, pero bueno. Pero aún así el Barça como que viéndose muy superior, o por lo menos sintiéndose superior, pues se confió demasiado en exceso, ¿no? Se confió en el que de cara a esa final pese a que ya venía, ¿cómo se dice? Escaldado, o ya, sí, venía escaldado ya. Pese a que el Barça había recibido un pequeño correctivo pocos días antes por el mismo Real Madrid, pero, pero aún así el Barça, pese a eso, el Barça se confió demasiado. Se confió demasiado y bueno. Y eso, ¿no? Hombre, es cierto que en Liga todavía tenía una ventaja importante, ¿no? Y bueno, y eso. Y luego y luego en Champions, bueno, esa es otra. Es que encima además, si vosotros recordáis aquel día eso fue en medio de la tormenta de clásicos, que fueron, yo qué sé, 4 clásicos en menos de un mes. El clásico de la segunda vuelta de Liga, la final de la Copa del Rey y luego los partidos de ida y vuelta de las semifinales de la Champions. En plan era, pues, tantos clásicos en un mes, tú, en menos de un mes. Madre mía, eso fue brutal, por eso se le llamó la tormenta de clásicos. Y bueno, pues
Pues ahí vamos. Pues eso, ¿no? Que el Real Madrid, pues que había mejorado un poco los resultados y eso, que venía motivado, pero eso sí, en guardia ante lo que podía pasar contra el Barça, mientras que el Barça, sin embargo, estaba como relajado, ¿no? Estaban completamente confiados porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Pero bueno, eso sí, pese a que el Madrid recientemente le había ganado al Barça, pero todavía tenía, como que no les bastaba, tenían la espin todavía medio metía la espinita de aquella de la derrota de por 1-0 en el Camp Nou esa temporada, ¿no? En noviembre de 2010 que ya sabéis que el Barça le ganó, bueno, si ya lo vimos en otros vídeos, ¿no? Ya dimos eso en otros vídeos, ¿no? Que el Barça le ganó robando al Madrid, le robó al Madrid en noviembre de 2010, ¿no? Ganando haciendo trampas, ¿no? Y que fue el icónico partido en el que Sergio Ramos perdió los papeles y salió a piñazos con los rivales, ¿no? Pero lo hizo por rabia, por impotencia, porque el Barça les estaba robando y eso, pero bueno. Pero vamos al partido en cuestión. Pues es un partido que el Barça pues se confió en demasía y dejó a alguno de sus jugadores principales en el banquillo, ¿no? Dejó a Puyol, a Víctor Valdés, aunque bueno, a Víctor Valdés en Copa del Rey solían usar más a Pinto, ¿no? Pusieron a Pinto en lugar de a Valdés, pero bueno, pusieron quizá a Pinto en lugar de Valdés, aunque bueno, también es verdad que Pinto era mejor que Valdés, ojo. Valdés es que era un paquete, tío, era un portero que no paraba nada, tío. Tenía, entre que no tenía reflejos y encima, cuando la cogía se le escapaba, se le solía resbalar de las manos, eran manos de mantequilla. Todo eso que años después la acusaron a Casillas en sus peores años. Pues eso era Valdés incluso en sus mejores tiempos. Valdés que era un coladeo de goles. En plan, quizá pusieron a Valdés, pusieron a Pinto en lugar de Valdés. Bueno, y aún así les acabamos goleando, pero bueno. ¿A qué más? Sí, pusieron a, Pu- quitaron a Puyol, en plan, no pusieron a Puyol y bueno. Y luego también hicieron algunas cosas raras, lo del Barça. En plan que se confían demasiado. Mientras que el Madrid, pues, sacó a su mejor artillería. Y eso. Ya desde el pitido final se vio un partido claramente favorable al Madrid. El Madrid tenía constantemente la pelota y llegaba casi constantemente al área del Barça. Y bueno, el Barça apenas hacía alguna contraataque, o algún tímido contraataque que o bien lo paraba Casillas o bien lo frenaban en seco los defensas madridistas. Entonces, mediada la primera parte, Marc aparece, se lanza un centro al área, se lanza un centro al área del Barça y remata a Cristiano de cabeza y marca el primer gol. Marca el primer gol. Los ánimos se suben y bueno, ya empieza el Madrid a ir de menos a más. Mientras que el Barça se empieza a desmoronar. Pocos minutos después, Xabi Alonso con un zapatazo le mete un zapatazo que termina en el fondo de la red. El segundo gol. Segundo gol y segundo gol. Y luego al filo del descanso, Sergio Ramos mete el tercero de un cabezazo proveniente de un córner. Y bueno, termina la primera parte 3-0. Y bueno, se ve un Madrid claramente dominador. Llegó la segunda parte y ambos equipos hicieron algunos cambios, pero sin embargo el Madrid siguió llevando la voz cantante. El Madrid pues siguió cercando al Barcelona y bueno, en mitad de la segunda parte se saca otro córner que remata a Marcelo de cabeza y marca el cuarto.
Y ya poco antes del final, a pocos minutos del final, no sé si en tiempo, creo que si no es en tiempo de descuento, en el minuto 80 y algo, que Cristiano Ronaldo ya mete el quinto tras dejar atrás a varios defensores culés. Marca el quinto y se desata la emoción. Y ya pues el Barça queda tendido en el suelo, queda en la lona. Y el Madrid, el claro vencedor de la Copa del Rey. Pues eso, ¿no? El 5-0 que le metió el Madrid al Barça. Fue un partidazo, la verdad. Yo me acuerdo de ese día porque es que ese día coincidió que estábamos en Semana Santa y era miércoles santo. Me acuerdo yo. Y bueno, a ver, pues eso, un partidazo. Y luego van y los tipejos del Barça se pican y a Xavi Hernández se preso de la preso de la gavia, de la furia y de la frustración, pues intenta pegar a varios, no sé si lo consigue, creo que a algunos le llegó a pegar, intenta pegar a algunos futbolistas rivales y el árbitro le expulsa. Y dejan al Barça con 10 y de los pocos partidos, de los pocos, en plena época, de los pocos partidos en plena época negreira, que en un partido del Barça el árbitro actuó de manera totalmente neutral sin favorecer en lo más mínimo al Barça. Y eso pues significa mucho, la verdad. Eso hace que ese partido sea tan especial, ¿no? No solo por la goleada en sí, sino, sino por la neutralidad, por la exquisita neutralidad del árbitro, por el árbitro que hizo una labor muy exquisita, inmejorable. En plan, no pitó nada a favor del Barça. En plan, no favoreció en nada al Barça. Y en eso se notó, a diferencia de otros clásicos. Y bueno, el Xavi Hernández, pues que se picó, ¿no? Hizo un poco como Sergio Ramos en el clásico de noviembre de 2010, que se lió. Que se lió trató de liarse a piñazos con los jugadores rivales ante la derrota, pero bueno, aunque las cosas sean parecidas, pero hay matices, ¿no? Lo de Sergio Ramos, aunque yo no aunque no esté bueno, aunque la violencia no sea la clave ahí, o que eso esté mal, pero lo de Sergio Ramos tenía al menos un mínimo de justificación. Tenía un mínimo de justificación porque el Barça les estaba robando en aquel clásico de noviembre, en el Camp Nou. En aquel clásico del Camp Nou el Barça les está robando y Sergio Ramos, aunque perdiera las formas y los papeles, pero tenía razón al enfadarse, tío. Aunque eso sí, yo no defiendo que pegase a los del Barça, pero tenía razón al enfadarse, ¿no? Porque el Barça les estaba robando de lo lindo, en plan, el Barça les estaba robando. Mientras que, sin embargo, lo de Xavi Hernández fue más rabieta de niño pequeño que no sabe aceptar la derrota. Fue una derrota que bastante les dolió aquella derrota al Barça. De hecho, aquella derrota del Barça en la final de la Copa del Rey del año 2011 supuso un punto de inflexión de aquellos años, ¿no? En aquella temporada, especialmente en aquella temporada, ¿no? Ya que tras esa derrota le sentó muy mal al Barça, le hizo mucho daño al Barça, ya que desmoralizó al Barça, ya que tras esa derrota el Barça empezó a perder multitud de partidos. Empezó a dejarse puntos en el tramo final de temporada, ¡guau! Y el Real Madrid se vino tan arriba que empezó a ganarlo todo y el Madrid empezó a, recor- a recortarle puntos al Barça hasta el punto de casi alcanzarle en la última jornada. Si el Barça hubiera pinchado en la última jornada de aquella liga, el Madrid hubiera ganado la liga. Ocurrió un poco como en la temporada esta de la undécima, 5 años después, ¿no? Que también el Barça iba a ganar la liga con facilidad, sin embargo, una derrota en el clásico le hace mucho daño, le hace caer
y a partir de ahí empieza a perderlo todo, empieza a perder multitud de partidos. El Madrid se aprovecha de esos tropiezos del Barça y recorta puntos hasta quedar a tan solo un punto y llegar con opciones a la jornada final. Pues lo mismo sucedió en 2011, ¿no? Lo mismo sucedió y bueno, que el Barça pegó un bajón a raíz de esa derrota, ¡guau! Tremenda, tremenda. Y se dice por ahí incluso, hay testimonios, hay testimonios de, hay testimonios de que esa derrota fue tan humillante que hubo incluso jugadores del Barça que consideraron suicidarse al día siguiente, con- que, su- que se plan- que consideraron suicidarse tras esa derrota, porque no podían soportar la humillación. Hacía muchísimo tiempo que no les metían tantos goles y eso les hirió su orgullo, ¿no? Les hirió en su orgullo y su soberbia y, claro, no podían soportar tanta humillación y algunos intentaron suicidarse, pero no lo consiguieron. Ninguno llegó a suicidarse, pero lo llegaron a pensar, ¿eh? En plan, les hizo mucho daño, les hizo toda esa derrota. Aunque eso sí, cuidado, esa derrota les hizo mucho daño, pero eso sí, quizá a raíz de eso también, ya en los clásicos de la Champions, en los clásicos de la Champions que vinieron después, pues ocurrió lo que ya sabéis, ¿no? En las semifinales de aquella Champions, de la Champions de ese año, ocurrió lo que ya sabéis, ¿no? El Barça vio que sin árbitros no podría ganar, al menos no podía ganar al Madrid, en plan no le podría ganar al Madrid sin la ayuda de los árbitros y decidió otra vez pagar a los árbitros en Europa. En este caso en Europa, y bueno, y ya en la ida de las semifinales de la Champions de ese año en el Bernabéu, ya se vio cómo les ayudó, cómo el árbitro ayudó a los del Barça, ¿no? Expulsando injustamente a Pepe cuando no tocó a Dani Alves y luego validando los dos goles de Messi que estaban en fuera de juego. Y en el Camp Nou, pues más de lo mismo, ¿no? En plan, fue eso, ¿no? Pero aún así, aquella derrota, pese a que el Barça acabó ganando la Liga por la mínima, pero ganándola y bueno, y también ganó la Champions, pero haciendo trampas, pero aquella derrota del Barça en la final de la Copa del Rey supuso un punto de inflexión, ya que a partir de ahí el Barça empezó a perder un montón de puntos, dejó escapar un montón de puntos en Liga, hasta el punto de que casi le cuesta la Liga. Y la cosa no quedó ahí. Y, bueno, luego destacar también que en ese partido Messi sufrió un pequeño esguince en esa final de Copa del Rey. Messi se cayó y se hizo un poco de daño, pero sí. No obstante, como es costumbre en el Barça, le aplicaron reflex, le hicieron sana, sana, culito de rana y todo eso y le hicieron los brebajes mágicos, pues se recuperó enseguida, ¿no? Aunque en el tramo final de temporada andó con ciertas molestias, hasta que en la final de la Champions, pues le dieron duro, le dieron fuerte y lo lesionaron de gravedad y el tío se pegó 6 meses sin jugar, por lo cual fue fue el inicio del fin del Barça de Guardiola, tanto del Barça de Guardiola como de Messi. Fue el final del prime de Messi, ¿no? Ya que tras esa temporada Messi no volvió a ser el mismo. Ya sabéis, ¿no? Plan, que el bajón del Barça no se redujo solo a ese tramo final de temporada. Después el bajón del Barça continuó a lo largo de la temporada siguiente, que fue en la temporada en la que el Madrid ganó la liga de los récords con 100 puntos y 121 goles, en la que se vio un Barça flojito, incapaz de ganar y renqueante. No, se vio un Barça en decadencia. A partir de ahí, a partir de la final de la Copa del Rey de 2011, el proyecto de Guardiola se empezó a ir abajo, se empezó a desmoronar. Fue, sí, un punto de inflexión, ¿no? Empezó a desmoronarse el Barça de Guardiola y,
En plan, empiezan a perder multitud de puntos en liga, en el tramo final de liga. Luego, en luego se les lesiona Messi al final de temporada. Y el tío se queda sin jugar hasta noviembre de ese mismo año, ya llevando 2 o 3 meses de competición de la temporada siguiente. Y luego, después de eso, sí, luego pasan un verano en el que no se tiene la sensación de haber ganado la Liga y la Champions, porque tenían a su figura pues lesionada de gravedad, sin poder jugar, y luego pues que en Liga estuvieron a punto de ser superados por el Madrid. Y, y luego, ¿qué más? Y luego después, y por si fuera poco, al poco de iniciarse la temporada siguiente, también se les lesionó David Villa, el cual se perdió toda la temporada siguiente. Madre mía. Sí, sí. Y luego eso, ¿no? Eso sí, pues, no obstante, ficharon a Alexis Sánchez, ¿no? Pero bueno, aún así, la decadencia del Barça fue inexorable, fue brutal, ¿no? El bajón del Barça ese año fue brutal. Eh, Empezaron ya la temporada siguiente, empezaron perdiendo la Supercopa de España frente al Real Madrid. Empezaron perdiendo y luego también en Liga pues se dejaron ya un montón de puntos a poco de empezar la temporada, ¿no? A poco de empezar la Liga. Fue una temporada en la cual el Barça dio pena, dio pena y... oh. Eso sí, ganaron la Copa del Rey a la temporada siguiente, pero bueno, fue casi lo único que ganaron junto con el Mundial de Clubs. Fueron 2 títulos que salvaron su mierda de temporada siguiente. O sea, y bueno, y que al término de esa campaña siguiente, pues tanto Messi como Guardiola acabaron yéndose del equipo. Porque vieron que Messi, pues porque ya su prime había finalizado, ya no era el de antes y ya se arrastraba por los terrenos de juego, ya empezaba a arrastrarse por los terrenos de juego, ya no era el mismo de antes de la lesión y, y Guardiola pues que ya a su mes ya le teníamos calado en España, ya le teníamos cogida la medida. Y luego también se fueron multitud de jugadores. Piqué, aunque luego regresó años después, pero Piqué también se fue. Dani Alves, el otro, Adriano, Afelay, Adriano, ese ya le dije. David Villa se fue cedido en su último año de contrato con el Barça. ¿Qué más? Y varios más, ¿no? En plan, hubo un éxodo en la plantilla del Barça en el año 2012, ¿no? En plan, para que veáis el punto de inflexión que supuso, para que veáis el punto de inflexión que supuso la final de la Copa del Rey del año 2011. Fue un, wow. Ahí como que se invirtieron totalmente los papeles. Fue el inicio del fin de Guardiola y el inicio del fin de Messi. Y luego también los otros pegaron un bajonazo. Se vieron, wow. Y, y luego, eso sí, aunque eso ya es otra historia, pero después de la marcha de Messi, Guardiola y de eso, el Barça como que resucitó un poco, ¿no? Y ganaron la Liga del 2013 sin muchos problemas. Pues bueno, eso ya es irse demasiado lejos, ¿no? Pues estamos entrando más en el año 2011. Pues eso, que aquella derrota, pues, hizo mucho daño al Barça. Hizo mucho daño al Barça y bueno, se les vio a los jugadores llorando o pataleando y ahí quedaron desnudados los jugadores del Barça. Quedaron mentalmente desnudados, en plan, les pintamos la cara. Todo lo contrario a esta mierda de año en el que el Madrid, pues, lo ha perdido todo y la ha eliminado en segunda. En plan, vaya contraste con hace 15 años, la verdad. Pero bueno, fue un gran,
fue, aquello fue muy bonito, lo del año 2011. Como empezó la debacle del Barça de Guardiola. Bueno, putazos, espero que os haya gustado este vídeo recordatorio tan elemental. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.